Damos gracias a Dios por esta mañana hermosa que Dios nos está dando. Sí, algo grande viene para nosotros. Hermanos, los premios se obtienen a través de vencer una serie de obstáculos, una serie de situaciones difíciles, una serie de situaciones, hermanos, que pueden en cierta manera muchas veces afectar el caminar, nuestra fe hacia con el Señor, pero la promesa del Señor ha sido dada, ¿verdad? Para que nosotros podamos confiar en la palabra santa de nuestro gran Dios. Muy bien, el día de hoy, hermanos, vamos a seguir hablando sobre los caminos del Señor, sobre los caminos del Señor. Hace 15 días hablábamos sobre este tema y pues hablábamos sobre cómo Dios fue obrando, fue actuando en la vida de Isaac, o sea, en la vida de Isaac. Siempre bajo este mismo tema, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy. Para ello, pues quiero que leamos la palabra del Señor allá en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, donde encontramos esta porción de la palabra del Señor que dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Decía, hermanos, que cuando iniciamos este año, ¿verdad? Iniciamos con muchos planes, con muchas ilusiones, con muchas metas, con muchos objetivos y propósitos en nuestra vida material, en nuestra vida secular, ¿verdad? En cuanto a los estudios se refiere, y en nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos, hermano, era lo que venía para la humanidad y para nosotros en este año, ¿verdad? Ya llevamos 4 meses bajo esta situación, ¿verdad? Bajo esta pandemia que ha estado afectando a nuestra Guatemala y el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero. Pero, hermanos, bueno, tenemos aquí la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, esto no estaba, diríamos en este caso, si estaba para nosotros algo que nosotros no sabíamos, hermano, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía en cuanto a lo que es su palabra se refiere, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios es ayer, es hoy y mañana, ¿verdad? Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas y de la humanidad, ¿verdad? Así que de la humanidad. Muy bien, entonces, ese mismo pasaje, y lo voy a leer lo que dice allá, siempre en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, solo que ahora en la traducción lenguaje actual. Dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen, ¿verdad? Los planes del Señor, ¿verdad? Los planes del Señor, hermano, están encima de lo que nosotros pensamos. Las acciones del Señor están por encima de lo que nosotros hacemos. A través de la historia, hermanos, así que a través de la Biblia, ¿verdad? Y a través de la historia, ya sea antigua o presente, hermanos, vemos cómo Dios va obrando en la humanidad, vemos cómo Dios va obrando en la vida de las personas, a veces de una manera en la vida de otros y a veces de una manera en la vida de otros. Y a veces esto nos cuesta entender, o sea, nos cuesta entender
cómo va obrando Dios en la humanidad, cómo va obrando Dios en nuestra vida, en nuestras familias. En la palabra del Señor, en la palabra del Señor, encontramos un pasaje, ¿verdad? Vuelvo a decir, hay tantos ejemplos en la palabra del Señor que nos hace ver sobre cómo actúa Dios, cómo obra Dios. El día de hoy quiero llevarlos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Sucede algo ahí, hermano, del cual vamos a hablar la mañana de hoy con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos acá Dios 2 formas de obrar del Señor. Una forma, hermanos, en la vida de Jacobo, y otra forma en la vida de Pedro. En la vida de Pedro, aún Pedro, hermanos, le costaba entender la manera en que Dios había obrado. La manera en que Dios había obrado. Porque él dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Muchas veces nos cuesta entender cómo Dios obra en la humanidad, de cómo Dios, hermanos, obra en la vida de nosotros, en la vida de nuestras familias. Hablando de estos 2 discípulos, de Jacobo y Pedro, ¿verdad? Hablando de estos 2 discípulos, Jacobo y Pedro, hermanos, fueron 2 de los discípulos que estuvieron más cerca del Señor durante su ministerio. Cristo Jesús, como usted y yo sabemos, hermanos, de que tuvo muchos discípulos. La palabra de Dios nos dice que era mucha gente la que seguía al Señor. Pero de esa multitud
la palabra de Dios nos dice que el Señor escogió a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, quienes le siguieron más de cerca en su ministerio. Pero dentro de los 12 apóstoles hubieron 3 discípulos quienes estuvieron más, pero más cerca del Señor. Y ellos son Pedro, Jacobo y Juan. Pero acá, hermanos, encontramos a los dos discípulos, a Jacobo y Pedro. Estos 3 discípulos que he mencionado, hermanos, estuvieron cerca del Señor durante su ministerio. Por ejemplo, los evangelios nos dice que ellos 3 estuvieron presentes en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Nos dice, hermanos, así que nos dice que ellos tuvieron una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque vieron al Señor transformarse, transfigurarse, ¿verdad? Hermano, subir a los cielos. Dice la palabra del Señor que ellos vieron, hermano, que el rostro del Señor resplandeció como el sol. El rostro del Señor resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué experiencia maravillosa que vivieron, que tuvieron estos 3 discípulos del Señor. Vieron, hermanos, a los personajes de Moisés y Elías al lado del Señor. Escucharon la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Esta experiencia la vivieron estos 3 discípulos del Señor: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo y Juan. Diríamos, hermano, que vieron ellos la gloria del Señor, vieron ellos el poder del Señor, vieron ellos, hermano, la grandeza del Señor. Pero también estos 3 discípulos que estoy mencionando estuvieron cerca del Señor allá en el Getsemaní. Allá en el Getsemaní, hermanos, fueron los 3 discípulos que estuvieron cerca del Señor allá en el Getsemaní. Ahora, ¿qué sucede ahí, hermanos? ¿Qué sucede ahí en el Getsemaní? En el Getsemaní, hermano, empieza la angustia del Señor. En el Getsemaní empieza la aflicción. En el Getsemaní empieza la lucha moral, la lucha psicológica, la lucha espiritual en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como algunos le llaman, hermano, fue el clímax del ministerio del Señor. El momento de dolor, el momento de sufrimiento, hermano, había llegado al ministerio del Señor. Dice la palabra del Señor, dice Lucas 22:44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Describe ahí, hermanos, la angustia de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, estos 3 discípulos vieron el sufrimiento del Señor de cerca. Ahora bien, ¿qué sucede, hermanos? 2 de estos 3 discípulos menciona Hechos capítulo 12, versículo 1 al 11 que hemos leído. Dice la palabra que Herodes mandó a matar a Jacobo. Mandó a matar a Jacobo porque era uno de los líderes del cristianismo. Era uno de los hombres, hermano, que estaba al frente del movimiento cristiano. Y dice la palabra del Señor que Jacobo murió. Fue uno de los mártires de la causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que esto había agradado a los judíos. Es decir, que, hermano, en este caso a los judíos les había parecido la muerte de Jacobo. Entonces mandó a prender a Pedro, encarceló a Pedro. Encarceló a Pedro. ¿Para qué? Para luego condenarlo. Hacer lo mismo con Jacobo.
encarceló a Pedro. Dice la palabra del Señor que Pedro fue condenado de pies y manos y estaba custodiado por un grupo de soldados. Hermano, Pedro estaba encadenado y estaba custodiado no por un soldado, sino por un grupo de soldados, dice la palabra del Señor. Estaba bien custodiado, estaba bien vigilado, estaba, hermanos, o sea, para poder salir Pedro ahí, humanamente eso era difícil. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel a liberar a Pedro de una manera milagrosa. Las cadenas se soltaron, dice la palabra. Las puertas de la cárcel se abrieron. Una y una puerta más se fueron abriendo. Y Pedro salió, hermanos, bajo la protección del ángel que pueda sacarlo de ahí. Del ángel que pueda sacarlo de ahí. La pregunta que podemos hacernos: ¿por qué Dios actuó de diferente manera acá? ¿Se descuidó Dios con Jacobo? ¿No pudo proteger a Jacobo? ¿No pudo ayudar a Jacobo en manos de Herodes? ¿O será que era más importante Pedro que Jacobo? ¿Será que era más santo Pedro que Jacobo? ¿Será que estaba más consagrado Pedro que Jacobo? Hermanos, venimos a lo que la palabra del Señor dice. Dios piensa y actúa de manera que nosotros no entendemos. Como dice la versión traducción en lenguaje actual, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan, hacen. Dios obra de diferentes maneras. Ahora bien, traigo este pasaje, hermanos. Traigo este pasaje a la situación que estamos pasando en estos días. Cuando se hablaba del coronavirus, lo veíamos lejos, allá en China. Llegó a Europa, Italia, Francia, España. Quizá no pensábamos que iba a cruzar el mar y llegar a América. Y hermanos, no solamente ha llegado a América, no solamente ha llegado a Guatemala, sino ahora esta enfermedad mortal ha tocado a la iglesia. Ha tocado a la iglesia. Hermanos, ya algunos hermanos han partido de este mundo a causa del efecto de esta enfermedad. Hemos venido hablando del hermano Juan Bautista. Hace 8 días el hermano Obed nos presentó la foto del hermano Juan Bautista. El hermano Juan Bautista, hermano, fue miembro activo de la Iglesia del Señor allá en San José Pinula. Nuestro hermano de edad de 80 años falleció el 27 de junio, hace 15 días. Ahí nuestro hermano nos está presentando la foto de nuestro hermano. Un hermano activo, un hermano perseverante, un hermano entregado a los caminos del Señor. Y nosotros podemos ser testigos porque él asistía a nuestras reuniones de varones. A nuestras reuniones de varones. O sea, nuestro hermano Juan Bautista. Pero la enfermedad se lo llevó rápidamente. La enfermedad se lo llevó rápidamente. 2 días después, es decir, hermanos, 2 días después, ¿qué sucede? Bueno, el 29 de junio, pues recibimos la noticia de un hermano predicador allá en Honduras. Nuestro hermano Rigoberto López, ahí lo tenemos en pantalla, o sea, la foto de nuestro hermano, predicador de la Iglesia de Cristo en Honduras.
de 55 años. Falleció hace 15 días también, el 29 de junio. Y era un hermano predicador, de acuerdo a la poca información que tengo de él, ¿verdad? Que se publicó. Fue un hermano que sirvió al Señor, fue un hermano que sirvió al Señor, fue un hermano que entregó su vida al Señor, fue un hermano que dejó, hermano, ciertas comodidades que él tenía para ir a un lugar, ¿verdad? A un lugar y trabajar y lograr establecer una iglesia en dicho lugar. Pero ¿qué sucedió? El coronavirus, ¿verdad? El coronavirus se ha llevado a nuestro hermano. Pero también, hermanos, hemos sabido de hermanos que han sido contagiados, pero que gracias a Dios se han recuperado. Allá en Tapachula tenemos a nuestro hermano Gustavo García. Gracias al Señor, ya nuestro hermano dio positivo. Estuvo muy difícil su situación, pero gracias a Dios ya se ha recuperado. En Villanueva, nuestra hermana Belén Fuentes también dio positivo. Gracias al Señor ya se ha recuperado. Aquí en nuestra congregación, nuestro hermano Eric López dio positivo y gracias al Señor ya nuestro hermano se está recuperando. La esposa y los hijos del hermano Juan Bautista, o sea, la esposa y sus 2 hijas dieron positivo. Gracias al Señor. También a nuestra hermana Cristina y sus hijas ya se han venido recuperando. Gracias a Dios. El caso, hermano, es que Dios obra de diferentes maneras. Quizá digamos, bueno, hermano Juan Bautista ya tenía 80 años. No, pues la hermana Cristina anda por esa edad también. Pero gracias a Dios, nuestra hermana se está recuperando. Se están recuperando. Así de que, hermano, hay cosas que suceden que nos cuesta entender. Pero una cosa, hermanos, que tenemos que entender. Ya podemos ver realmente, así que el coronavirus está cerca de nosotros. Ya está cerca de nosotros. Ya ha tocado a tu familiar. Ya ha tocado a unos hermanos de la iglesia. No es mentira. No es mentira, no es una gripe simple, es una gripe mortal. Es una gripe mortal. Hermanos, y todos nosotros estamos expuestos a este jinete de la muerte llamado coronavirus. ¿Sabe que Apocalipsis, verdad? Usted sabe que describe al jinete de la muerte. Dice Apocalipsis, y miré aquí un caballo amarillo, en el capítulo 6, versículo 8. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El coronavirus, hermanos, ha sembrado miedo, pánico, hambre y muerte en el mundo. Hasta la fecha, de acuerdo a las informaciones que tenemos, hermano, hasta la fecha ya hay más de 12 millones de contagiados en el mundo. Y más de medio millón de personas han muerto. En nuestro país, hasta la fecha, hermanos, hasta el día de ayer, de acuerdo a los datos que se nos da cada día, hermanos, 28.598 personas han sido contagiadas hasta el día de ayer. Y más de 1,000 personas han fallecido en estos 4 meses de esta enfermedad. Y hermanos, vuelvo a decir, la enfermedad, esta gripe es mortal. Esta gripe es mortal. Hemos oído, hermano, aún hasta médicos que han fallecido a causa de esta enfermedad. El día de ayer murió otro médico más en nuestro país.
El día de ayer, hermano, murió otro médico más en nuestro país. De tal manera, hermanos, no es, así que en este caso, no es para que entremos en pánico. Lo que tenemos que entender es que la enfermedad está cerca. Pero viene la palabra de Dios. Viene la palabra del Señor que dice, hermanos, creo que todos sabemos este texto de la palabra del Señor, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podríamos parafrasear un poco la palabra del Señor. Podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte del coronavirus, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque el coronavirus esté cerca de mi persona, de mi familia, de mi nación, hermanos, como iglesia, óigase bien, el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo describe a la muerte como una ganancia, ¿verdad? Usted sabe de este pasaje bíblico, Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero me gusta mucho lo que dice la traducción en lenguaje actual, que dice la traducción en lenguaje actual, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Así de que si el coronavirus, hermano, venga a nuestra vida, de acuerdo al apóstol Pablo, él dice, salgo ganando. Salgo ganando. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que nos alienta, hermano. Si Dios permite, óigase bien, si Dios permite que el coronavirus nos cause la muerte, muramos en el Señor. ¿Sabe? Lo triste, hermano, es morir sin Cristo Jesús. Eso es lo más trágico, lo más terrible, hermanos. Lo más terrible no es el coronavirus que causa muerte. Lo más terrible es morir, partir de este mundo sin Cristo Jesús. Eso sí es terrible. Eso sí, hermano, es pánico. Entonces, hermanos, los hermanos que han muerto han partido sirviendo al Señor. Los hermanos que han muerto han partido sirviendo al Señor. Jacobo y todos los apóstoles, Pedro, Pablo, murieron sirviendo al Señor. Y de acuerdo a la historia, la muerte de la mayoría de ellos no fue de una manera natural. Fueron perseguidos, masacrados, torturados por la causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Juan Bautista decía anteriormente, murió sirviendo al Señor. Podemos decir que, hermano, el Señor, nuestro hermano está con el Señor, porque él sirvió al Señor. En su vejez, sirvió a nuestro gran Dios. El hermano Juan Bautista, que ya hablamos, murió sirviendo al Señor. Dejó, en cierta manera, la vida cómoda que estaba llevando para poder
Protejámonos y sigamos las medidas sanitarias que las autoridades de salud nos han hecho ver, ¿verdad? Pero no entremos en pánico. Y si la enfermedad tenga que venir a nosotros, porque han dicho en ese lado, el 80% de la población va a padecer del coronavirus. Hermanos, nuestra preocupación debe ser servir a Cristo Jesús. Servir a Cristo, óigase bien, es diferente que creer en Cristo. Servir a Cristo es ser discípulo de Él, llevando una vida consagrada a Dios. Y si estamos sirviendo a Cristo, no tendremos miedo. Sirviendo a Cristo, no entraremos en pánico, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está en el Señor. Nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice él, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora podemos agregar ahí, nosotros hermanos, allí parafraseando la palabra del Señor, podemos agregar ahí coronavirus. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Claro, esto será si usted y yo, hermanos, llevamos una vida, óigase bien, no solamente creer en Cristo Jesús, sino servir a Cristo Jesús, sino consagrar nuestra vida al Señor. Y vuelvo a decir, hermano, los que consagran su vida al Señor se van de este mundo alegres. ¿Por qué? Porque se van a un mundo mejor. Pero vuelvo a decir, lo más terrible no es que el coronavirus nos cause la muerte. Lo más terrible es morir sin Cristo Jesús. Y vuelvo a decir, el coronavirus está cerca de nosotros. Y al decir que el coronavirus está cerca de nosotros, la muerte puede estar cerca de nosotros. Así de que vamos a cantar unos cantos acá con nuestro hermano Ben, ¿verdad? Que la palabra del Señor el día de hoy sea de gran bendición en nuestra